Hola, buenas tardes o buenas noches para algunos. Sean todos bienvenidos, hermanos en Cristo, amigos que se conectan y nos ven desde cualquier parte de Latinoamérica o del mundo o en los Estados Unidos. Estamos en este espacio de la Iglesia Bautista Lumbrera para seguir con nuestro estudio bíblico, como todos los jueves, de la palabra de Dios. Y estamos esta vez estudiando la carta a los Efesios. Y esta carta es particularmente hermosa porque nos trae las inmensas riquezas que tenemos en Cristo Jesús y también nos da una parte práctica. Aún no hemos llegado a la parte práctica, pero estamos estudiando la doctrina de cómo es que Dios nos salvó y cómo nos ha dado tanta bendición inmerecida. Queremos recordar que eh, usamos la palabra de Dios como única fuente de autoridad. Creemos en la sola escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también creemos que somos salvos no por obras, sino por fe solamente en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También creemos que es a través de su gracia que podemos ser salvados, como estudiamos aquí mismo en Efesios, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que creemos que es solamente a través de Cristo que podemos ser salvos. Hay un corito por allí que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y eso es basado en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y también creemos que debido a esto, toda la gloria debe estar dada a Dios, pues no hay en nosotros nada, sino todo lo debemos a Dios. Estamos estudiando a través de la Biblia, de la versión Reina Valera, una Biblia hermosa por excelencia, aunque utilizamos otras, y estamos estudiando varios comentarios bíblicos. Así que vamos a entrar en capítulo 2 de esta carta. De Efesios capítulo 2 y me gustaría que estudiásemos desde el versículo 8. Vamos a empezar desde el versículo 8. Usted puede ver los anteriores estudios y otros también visitando nuestra página de Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube y puede suscribirse en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Todo lo que hacemos aquí es totalmente gratis y no cobramos nada. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a leer entonces desde el versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 8, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais muertos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor bendiga su santa palabra. Uno de los versículos que más llama la atención por excelencia, se usa mucho en las predicaciones, es lo que está en el versículo 8 y 9, que dice, por gracia sois salvos. Es la base de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, sola gracia. Somos salvos por la fe, solamente por fe. Somos salvos por medio de Jesucristo, y es a Dios a quien tenemos que dar toda la gloria. El versículo 8, repasamos el domingo pasado, que todo se origina en la gracia de Dios. Él toma la iniciativa para proveerlo. La salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella. Así que si hay alguno que escucha y cree que tiene algún tipo de dignidad, pues la salvación entonces no es para usted. La salvación es para todos los que reconocemos nuestra indignidad, y es en base a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en que recibimos la salvación es por medio de la fe. Es que la fe significa que el hombre asume su puesto como pecador perdido y culpable ante la presencia del Señor, y recibe a Cristo como salvador personal. Y es un don, es un regalo, es algo que se da gratuitamente, y es solo esta base que Dios ofrece la salvación. Es un don gratuito, y como don, Dios no lo puede quitar luego. O sea que creemos que la salvación es un don eterno, y que la salvación, una vez salvos, Dios proveerá para que el hombre sea salvo eternamente, porque esa es su promesa. No por obras para que nadie se gloríe. Si alguien pudiera contribuir a su salvación, entonces Dios se la debería a esa persona. Y esto también es imposible, porque Dios no puede ser deudor de nadie. En Romanos capítulo 11, versículo 35 nos dice, ¿y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Esta es la nueva Biblia, es una versión NBV. No es a base de obras, es decir, no se trata de algo que nosotros pudiésemos ganarnos mediante algo que hiciésemos, o por obras meritorias. No puede ser ganada por la confirmación, no puede ser ganada por el bautismo, no puede ser ganada por herencia, no puede ser ganada por la membresía de una iglesia, por más fiel que sea la persona. No puede ser ganada por la asistencia a la iglesia, no puede ser ganada por la comunión, por la Santa Cena, no puede ser ganada porque alguien trata de guardar los mandamientos, o no puede ser ganada por vivir por el sermón del monte. He oído muchos decir esto también. Y no puede ser ganada porque demos todos nuestros millones a la caridad y seamos muy bondadosos. Esas cosas son buenas, pero no dan para nada la salvación. Puede ser un buen vecino, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo o una buena esposa. Sin embargo, esto no te da la salvación. Puedes vivir una vida moral respetable e intachable, y sin embargo ir derechito al infierno, pues la salvación solamente es por la obra de Cristo. Nadie se salva por las obras, y nadie se salva por la fe más obras. La salvación es por medio de la fe y nada más. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El resultado de la salvación es que somos hechura suya, una obra maestra de Dios, no de nosotros mismos.
Un creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios. Usted, hermano, hermana, es una obra maestra de Dios. Cuando pensamos en la materia prima que Él tiene para trabajar, pues ahí nos humillamos delante de Dios porque Dios es un Dios misericordioso. Solamente por los pensamientos que tenemos, por la conducta, por la forma de hablar, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Sin embargo, Dios trabaja en nosotros y Dios ha trabajado en nosotros por medio de la obra de Cristo. Es verdad que la obra maestra no es nada menos que una nueva creación por medio de la unión con Cristo, pero de alguna manera el creyente muestra esta creación por lo que hace, por sus obras. Ahora, vamos a aclararlo más adelante, que las obras son buenas, las obras son meritorias, pero no para salvación. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Aquel que ha sido salvo tiene un cuándo, un dónde y un cómo. Ha sido hecho una nueva criatura a través de la obra de Cristo, sin ningún tipo de obra meritoria, porque seamos hijos de misioneros, hijos de pastores, o estemos en la iglesia desde que tenemos uso de razón. Eso no nos hace salvo. Es un momento en nuestra vida que reconocemos nuestra condición de pecador y le aceptamos. Allí somos una nueva criatura. Ahora, el objetivo de esta nueva creación, bueno, vimos en el capítulo 1, uno de los objetivos es para dar gloria a Dios, para hacer alabanza de su nombre. Pero aquí encontramos una de las maneras cómo hacemos esto. Dice, para buenas obras. Aunque es cosa cierta que no somos salvados mediante buenas obras, es igualmente cierto que somos salvados para buenas obras, hermanos. Las buenas obras no son la raíz, son el fruto. No obramos para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Y para poder encontrar luego que somos salvos, por supuesto, las obras que Él ha planeado para nosotros, para nuestras vidas individuales, pues la lectura de la palabra de Dios es una de las principales fuentes de conocimiento para hacer obras que agraden al Señor. Por supuesto, también está el confesar y abandonar el pecado tan pronto como seamos conscientes del mismo en nuestras vidas, confesando nuestros pecados al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Como ya lo mencionamos, el estudiar la palabra de Dios diariamente para discernir su voluntad y luego ponerlo en práctica todo lo que Él nos haga. Pudiésemos decir también pasar tiempo en oración cada día, así conocemos más cuáles obras Él quiere que nosotros hagamos que le agraden. También como otra manera de hacer obras para Dios luego que somos salvos es aprovechar toda oportunidad de servicio según se vaya apareciendo. Y el Señor nos da oportunidad de hablar de Él, de servirle, de mostrar el Espíritu que está en nosotros, el fruto de la salvación en cada día. Y también cultivar la comunión y el consejo entre otros cristianos. Y esto se encuentra yendo a la iglesia. Yo creo que en resumen esto pudiese ser puntos que debemos considerar para hacer esas buenas obras que Él ha planeado. Y cómo no, una de las obras que Él quiere que hagamos es que seamos fieles en lo que Él ha planteado como congregación o el diseño que Él ha hecho para que nosotros aprendamos y crezcamos, que es el ir a la iglesia. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, el apóstol Pablo está recordando a sus lectores que antes de su conversión eran gentiles por nacimiento. Está hablando a los de Éfeso, en general eran gentiles, es decir, unos que no eran de la nación de Israel, que no eran descendientes de los judíos, y por ello
por lo que a los judíos respecta, había una diferencia. En primer lugar, eran menospreciados. Los gentiles eran menospreciados. Yo no sé hasta qué nivel hay, pero el judío ciertamente tiene un orgullo nacional y tiende a despreciar a los otros, y eso todavía queda. Eran menospreciados. Esto se indica también por el hecho que los judíos llamaban a los gentiles los de la incircuncisión. Y sabemos que la circuncisión era el pacto, digamos, quirúrgico, por así decirlo, donde había que quitar el prepucio del órgano masculino para plantear el pacto que Dios tenía con la nación de Israel. Significaba que los gentiles no tenían esa señal quirúrgica en su carne que marcaba que los israelitas, como el pueblo de Dios por el pacto. El nombre incircunciso era un insulto nacional, similar a los nombres que se emplean hoy en día para designar nacionalidades despreciadas. Y algunos tiene en mente, por supuesto, no lo decimos acá, pero hay muchas personas que hablan digamos, de una manera en desprecio, en tono de desprecio para algunas naciones que no son muy bien recibidas. Bueno, similar a esto es la palabra incircunciso. Podemos sentir algo de ese aguijón cuando David, cuando se acercaba a Goliat para pelear, que era gentil, decía en 1 Samuel 17:26, ¿quién es este incircunciso filisteo para injuriar o para desafiar a las huestes del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Todo israelita tenía en su corazón esa adversión contra el que no era de la nación de Israel, que no era judío, que no era israelita. Los judíos se referían a sí mismos como la circuncisión, como un hombre de clase, una nobleza. Era un hombre en el cual ellos se enorgullecían y los identificaban como el pueblo terrenal, escogido por Dios, apartado de todas las naciones de la tierra. Pero el apóstol San Pablo, muy cuidadosamente, él como que quita o pone a un lado esa jactancia al decir solamente que su circuncisión estaba solo hecha con mano en la carne. Era meramente física, aunque tenía el signo externo del pueblo del pacto de Dios, no tenían la realidad interior de la verdadera fe en el Señor, aunque eran circuncidados al octavo día, como mandaba la ley. Sin embargo, no tenían ese sello real de la fe en Dios, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 encontramos esta afirmación del apóstol ya escribiéndolo a los romanos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El comentarista Rafael Caballero Yocou dice que posiblemente en ningún otro pasaje de las Escrituras encontremos una descripción tan completa de lo que significa estar separados de Cristo. Una tras otra, el apóstol apiló las descalificaciones hasta mostrarnos qué clase de habitante espiritual es un gentil. En primer lugar, se expresa sin Cristo. Esto no significa separados de él como todos los hombres están. Por ejemplo, Colosenses 1:21 nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Sino que además incluye el no tener parte en el plan mesiánico del futuro. Cuando dice estabais sin Cristo, recordemos que la palabra Cristo es el Mesías. Estaban sin el Mesías, estaban ustedes sin saber nada del futuro mesiánico, de todas las promesas del Mesías. Compárese, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 4
al 5, que decían el apóstol San Pablo en aquella disertación, decía que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Era una manera de gloriarse, digamos, de una manera correcta, de donde vino toda la salvación viene de los judíos. Estar sin Cristo es estar absolutamente separado de cualquier expectativa de bendición. De manera que es un título muy, muy adecuado, estar sin Cristo. En segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Israel vivía la situación particular de ser una nación separada para Dios y que representaba el reino de Dios en la tierra. La ciudadanía de Israel significaba poseer los privilegios de un ciudadano, que en el caso especial de Pablo tenía mucha importancia porque su ciudadanía romana le otorgaba muchas seguridades. Vemos eso en Hechos de los Apóstoles. Pero los gentiles sin ciudadanía espiritual no solo carecían de los privilegios que correspondían pues a una persona, sino que tampoco podían ni siquiera ser considerados pueblo. En tercer lugar, se usa la expresión ajenos, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a todos los pactos de Dios que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. En cuarto lugar, sin esperanza. ¿Qué quiere decir que los gentiles antes estábamos, o los efesios, estaban sin esperanza? Bueno, puede significar desde el punto de vista mirando hacia los pactos que protegían el futuro de Israel. Por eso yo creo, y es mi opinión, yo creo en la lectura de la Biblia y el estudio dispensacional. Creo que existen, el pueblo de Israel todavía tiene sus promesas que están por cumplirse. En el mundo tenemos los judíos, tenemos el mundo, la gente que no es creyente, y tenemos un tercer grupo que es la iglesia. Así que esos son los tres grupos que creo que existen. Y sin esperanza quería decir que ellos no tenían una provisión anticipada y en consecuencia no tenían una bendición futura. Mirando a la revelación futura, estaban sin esperanza en lo que respecta a la eternidad. En quinto lugar, dice sin Dios. Los gentiles, los de Éfeso, estaban sin Dios y por consiguiente todos nosotros los gentiles. Con seguridad, esta descripción explicaba la condición de los gentiles del primer siglo, cuando el Señor Jesús vino y el evangelio comenzó a predicarse por todo el imperio romano. Esa era la condición de todos los gentiles, sin Dios. Y en sexto lugar, dice, vosotros que estabais lejos. Estar lejos, además de la distancia física, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 39. El apóstol Pedro creo que menciona, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, o para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una apertura para los gentiles, los que están cerca, es decir, el pueblo de Israel y los de la promesa, y también para los que están lejos. Pero se refería principalmente a la lejanía espiritual. Por ejemplo, en Hechos 15 y 14, cuando el apóstol estaba dando, y el capítulo 22 también, testimonio el apóstol San Pablo de su conversión, él dijo que Dios le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Instrumento escogido me es esto para llevar el evangelio a los que no te conocen, a los gentiles. Entonces estaban lejos. Versículo 13, y creo que estamos acercándonos al final porque se ha ido el tiempo, pero versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué gran bendición! Después de hablar de ese panorama desolador, de todas estas situaciones en desventaja que teníamos los gentiles, ahora el apóstol dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban en otro tiempo lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo retoma otra vez el tema de la gracia. Los hombres estaban
y están acostumbrados a las formas externas, como vimos en el versículo anterior, pero Dios introdujo el cambio por medio de Jesucristo. Las palabras, pero ahora muestran una transición fuerte. Los gentiles efesios habían sido rescatados de aquel lugar de distancia y apartamiento, por consiguiente nosotros también, y habían sido elevados a la posición de estar cerquitas de Dios. Y esto fue conseguido en el momento de su conversión, cuando confiaron en Cristo como su Salvador. Dios lo puso en Cristo Jesús y los aceptó en el amado. Desde entonces, desde ese momento, estaban tan cercanos a Dios como lo está Cristo Jesús mismo, por cuanto estaban en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos. Nosotros estamos, así como Él es, nosotros estamos en este mundo. Podemos tener acceso a la presencia de Dios que no teníamos antes, que estábamos lejos, estamos separados, estamos alejados, estamos ajenos. Dios nos ha hecho cercanos por medio de la sangre de Cristo, por medio de su obra en el Calvario. Qué importante es la obra de Cristo, es el evangelio para nosotros. Sin el evangelio, sin Cristo Jesús, sin su obra en la cruz, sin su sangre, sin su muerte y su resurrección, fuésemos los más dignos de lástima de todo el mundo. Mire, hasta los tiempos del Nuevo Testamento, todo el mundo estaba dividido en dos clases, judíos y gentiles. Y el Señor ha introducido una tercera, como ya dije anteriormente, 1 Corintios 10 y 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Creo yo que hay solamente esos tres grupos en el mundo. Es judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En los versículos que siguen vamos a ver cómo los creyentes judíos y los creyentes gentiles, que no se debería llamar así, pero bueno, para identificarlos, son introducidos a esta nueva sociedad, donde no hay judío, no hay gentil, es la iglesia, es donde todos son uno. Y eso introduce al versículo 14, cuando dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero creo que el tiempo ha llegado y vamos a dejarlo hasta aquí. Sumamente interesante y emocionante, pero vamos a dejarlo aquí en el versículo 14. Cristo es nuestra paz. ¿Cómo es eso que Él es nuestra paz? No es que hizo la paz, pero sí la hizo también, pero dice que es nuestra paz. Él es mismo es paz. ¿Cómo hizo esto? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué beneficios tenemos de la paz? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Por ahora, hermanos, esperamos que estas meditaciones de este estudio nos hagan a todos tener el ánimo de seguirlo estudiando. Hagan preguntas, hagan comentarios, pónganlo aquí abajo, no tengan miedo. Lo que no sabemos, ponemos no lo sabemos, pero intentamos hacerlo. Señor les bendiga y Él bendiga el estudio de su santa palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que, como dice tu escritura, es viva y es eficaz. Nos llena, Señor. Tu palabra está llena del Espíritu Santo. Tu palabra eres tú mismo. Gracias por la inmensidad de riquezas que encontramos en ella, porque nos eleva nuestro pensamiento y nos humilla al mismo tiempo el decir, Señor, soy pecador, ¿cómo pudiste tener tanto amor y tanta compasión para mí? Señor, alabamos tu nombre y te rogamos por aquellos que aún no tienen esta felicidad, que puedan ahora mismo reconocer su condición de pecadores perdidos y aceptar por fe el don de salvación. Aquí sea la gloria, Señor. Bendice a todos los que están allí detrás de esta pantalla, cualquiera sea su situación y su necesidad. Bendícelos, Señor. Aquí sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga y Él bendiga y prospere su palabra.